Nehemías capítulo 13, por favor. Hoy vamos a terminar nuestra serie de estudios de este libro. Espero que la enseñanza, la verdad de la palabra de Dios, más bien haya tenido un impacto, un efecto en su vida como lo ha tenido en la mía. Estamos llegando ahora a la conclusión del libro, el último capítulo, y para resumir, hemos visto que Dios ha usado a Nehemías para lograr mucho en su pueblo Israel, aquí en Jerusalén. Dios sacó a Nehemías de donde estaba sirviendo al rey Artajerjes como copero, y lo llevó a Jerusalén. Más que enviarlo, más que llevarlo, Dios también lo ayudó para cumplir un propósito, y luego después de eso vino otro propósito. El primer propósito fue reedificar los muros, y eso se logró porque Nehemías unió todo el pueblo, y en unos 2 meses, unos 60 días, reedificaron los muros, algo que por más de 100 años estaba destruido, algo que por más de 100 años la gente quizás o no se molestaba o decía no hay nada que se puede hacer. Pero Nehemías vino y dijo, Dios me ha traído aquí para un propósito, podemos lograr este propósito, pero necesito que me ayuden. El pueblo trabajó, el pueblo se animó, el pueblo ayudó a reconstruir los muros, y terminado el muro no dijeron, ya por fin hemos terminado, sino que terminado el muro dijeron, ahora ¿qué quiere Dios de nosotros? Si Dios nos ha ayudado, si Dios nos ha usado, si Dios nos ha bendecido, ¿qué quiere más Dios de nosotros? Empezaron a leer, a estudiar la palabra de Dios como quizás esa generación nunca antes lo había hecho. Empezaron a entender, a conocer por medio de la Biblia que ellos habían ofendido a Dios, que todo el sufrimiento que ellos y sus ancestros habían sufrido como nación era de consecuencia a causa del pecado que ellos como nación habían tomado, las decisiones que habían hecho. Y de consecuencia se llenaron de tristeza. Querían tomar un momento para llorar, pero Nehemías dijo, no, a nosotros quizás nos suena raro. Pero Nehemías dijo, Dios y los sacerdotes, los líderes religiosos en ese momento, Dios ha mandado que este día, justo esta fecha en el calendario, sea un día de celebración de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Pueden lamentar, pueden llorar, pueden expresar sus emociones en otra ocasión. En esta ocasión tenemos que obedecer a Dios con regocijo. Quizás en ese momento no sintieron mucho gozo, sintieron mucha pena. Pero Dios dijo, debo gozarme, entonces voy a gozarme. Y hablamos acerca de que el gozo de Jehová debería ser nuestra fortaleza. Amén. Van a haber momentos en nuestras vidas cuando queremos estar tristes, cuando queremos llorar. Y hay momentos para llorar. No quiero decir que es malo estar triste ni llorar. Pero cuando Dios dice, levántese, levántese. Cuando Dios dice, vaya al culto, vaya al culto. La excusa de que es que no tengo ganas de ir no es una excusa válida en el libro de Dios, en los ojos de Dios. Vaya al culto porque Dios te mandó ir al culto. Es que me siento molesto y no tengo ganas de ir. Vaya al culto y la palabra de Dios puede curar esa molestia. Es que me siento desanimado. Vaya al culto y la palabra de Dios puede curar ese desánimo. Vaya al culto, obedece a Dios. Ese es solamente un ejemplo. Pero pastor, es que no tengo muchas ganas de orar. Ora como quiera, y la oración puede cambiar tu corazón. Es que no tengo mucho deseo de leer la Biblia. Lee la Biblia como quiera, porque Dios se lo manda y Dios puede cambiar tu corazón. Pero luego vimos, si no me equivoco, la semana pasada o la antepasada, si la semana pasada fue el culto de adoración, hace 2 semanas vimos que ellos tomaron un tiempo para confesar, horas para confesar sus pecados, horas para adorar y exaltar la grandeza, la bondad de Dios, y luego tomaron una decisión, hicieron un pacto de que iban a apartarse de las naciones que no servían a Dios, de que iban a traer las ofrendas para el sustento de los siervos de Dios, para el sustento de la casa de Dios. Hicieron varias promesas, y luego pasaron un tiempo en adoración, en cántico, en júbilo, en gozo, cantando y exaltando el nombre de Dios. Pero ahora llegamos a capítulo 13 y la escena ha cambiado. Entre capítulo 12, versículo 47, y capítulo 13, versículo 1, ha pasado como 11 a 12 meses. Nehemías ha vuelto al rey que lo envió, porque acuérdese, él vino por mandato del rey. Él vino en cierto sentido como representante del rey.
El rey ahora le ha pedido a regresar para dar un informe de todo lo que ha pasado. No tienen videollamadas, no tienen aviones, no tienen autos con motores petroleros, aunque aún así quizás no llega si el motor no sirve. No, él tenía que tomarse el tiempo para tomar el viaje, y el informe que dio no fue solamente un día, tomó su tiempo. Entonces él va y vuelve aproximadamente un año después, y encuentra que el pueblo había sido negligente en su obediencia a Dios. Vamos a leer el capítulo entero, si no me equivoco, y vamos a darnos cuenta que Nehemías ahora les recuerda del voto, de la promesa que habían hecho con Dios, y les anima: cumple tu promesa. Nehemías capítulo 13, versículo 1, la Biblia dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijese. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y aconteció que cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora, algunas personas, antes de seguir, algunas personas quieren llevar este principio en el Antiguo Testamento de que el pueblo físico de Israel no podía mezclarse con pueblos físicos de otras naciones, y quieren decir que no deberíamos tener matrimonios multiculturales. Es decir, deberías casarte con alguien de tu nacionalidad. Si alguien quiere tomar esa perspectiva como opinión y decisión personal, no voy a debatir su opinión y decisión personal, pero la Biblia nunca enseña tal cosa como mandato o regla de Dios. Él está hablando, o la Biblia más bien está hablando, de que no deberíamos unirnos en yugo desigual. Un creyente, un seguidor de Dios, no debería casarse con otro que no sigue a Dios, no importando la nacionalidad. Ese era el problema. Entonces ellos apartaron a los mezclados con extranjeros, los que se habían casado con otras nacionalidades, pero no por el simple hecho de que eran otras nacionalidades, sino por el hecho de que esas otras nacionalidades servían a otros dioses. Apartaron del pueblo a todos, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Versículo 4. Y antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume, y los vasos, y el diezmo del grano, y del vino, y del aceite, que estaba mandado darse a los levitas, a los cantores, y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de días obtuve permiso del rey, y vine a Jerusalén. Entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Vamos a explicar eso en un momento. Y me dolió en gran manera, y eché todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y de los levitas a Pedaías, y a mano de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles, y de ellos eran el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en el servicio en ella. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado, y que acarreaban gavillas y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda clase de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y les amonesté acerca del día que vendían en el mantenimiento. También estaba en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado,
Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de sábado no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado esposas de Asdod, amonitas y moabitas, y de sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod, y no podían hablar la lengua de los judíos, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y los arranqué los cabellos, y les hice jurar por Dios, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las esposas extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando esposas extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Gracias, Dios, que en cada ocasión tú nos hablas individualmente. Nos conoces por quién somos, sabes lo que deberíamos ser, pero Señor, ayúdanos a cumplir con tu voluntad. Ayúdanos a conocer lo que quieres de nosotros, pero la gran mayoría quizás lo conocemos, quizás incluso lo hemos prometido hacer y quizás no lo hemos hecho. Así que ayúdanos a cumplir con nuestra promesa. Háblanos en este momento, en el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Nehemías recordó al pueblo acerca de sus promesas. Ahora, no piense por un momento que el pastor va a tomar el ejemplo de Nehemías como el ejemplo para el pastor. Lo que Nehemías hizo, lo hizo con una autoridad quizás distinta a la autoridad que un pastor del Nuevo Testamento tiene. Lo hizo de una forma distinta quizás a lo que yo lo haría. Pero él entendía la gravedad del pecado, que no tan solo había entrado al pueblo, sino había entrado a la casa de Dios. No tan solo estaba afectando a individuos, sino estaba afectando a la adoración a Dios y la obediencia de esta nación a Dios. Él entendía que esto no era un detalle pequeño que podríamos ignorar. Él entendía que esto no era algo que deberían cambiar, esto era algo que tenían que cambiar, porque si no, iban a volver a todos los problemas que antes tenían. Él entendía la importancia de que el pueblo de Dios no tan solo conozca la voluntad de Dios, no tan solo promete cumplir la voluntad de Dios, sino que cumple con esa promesa de obedecer a Dios. Veo primero la realidad de nuestras promesas. No voy a pedir que levantemos la mano, pero creo que la mayoría de nosotros en alguna ocasión u otra hemos hecho promesas con Dios. Es bueno, es santo, es correcto hacer promesas con Dios. Quizás cuando viniste a Él en arrepentimiento y fe para salvación, quizás ahí entendías al tiro que había algunas cosas que tenías que dejar en tu vida si ibas a realmente seguir a Dios. Y quizás en ese momento prometiste alejarte de algunas cosas. No que era necesario hacer ese cambio en tu vida, Dios iba a hacer el cambio en tu vida. Pero quizás ya entendías que deberías haber cambiado algunas cosas. Pero desde ese momento para adelante, mientras conocías y aprendías más de la palabra de Dios, mientras más entendías lo que Dios desea de ti, sin duda, lo más probable por lo menos, han habido otros momentos cuando usted se dio cuenta, Dios quiere esto de mí. En este momento mi corazón está dispuesto a obedecer, por lo tanto yo voy a prometer a Dios.
Puede ser que usted prometa una fidelidad a una parte de un aspecto de su relación con Dios, sea asistencia al culto, la adoración, la oración, lo que sea. Quizás fue una promesa de ser fiel en darle sus finanzas. Quizás fue una promesa de alejarse de algunas cosas o de empezar a involucrar otras cosas en tu vida. Sea cual sea, han habido momentos en nuestras vidas cuando hicimos promesas con Dios. Pero suele suceder que luego pasa el tiempo, quizás semanas, quizás meses, quizás solo días, y nos olvidamos de las promesas que hicimos con Dios. Quizás hicimos esas promesas en un momento de dificultad. En ese momento de dificultad reconocíamos que estábamos mal con Dios, prometimos obedecer a Dios, las circunstancias cambiaron, ahora no estamos en esa dificultad y volvimos a nuestros hábitos anteriores de no hacer lo que debíamos hacer o de hacer lo que no debíamos hacer. Regresamos a nuestros hábitos. Muchos de los temas que Nehemías tenía que corregir en este capítulo son los mismos temas que ellos habían prometido hacer o no hacer. Por ejemplo, ellos habían prometido: no vamos a tomar a las naciones extranjeras para esposos y esposas. Y no es que pasaron generaciones, no es que pasaron décadas, pasó a lo mucho un año. ¿Y qué estaban haciendo? Ya estaban casándose con otras naciones. Además de esto, dice que los niños hablaban otro idioma. ¿Cómo puede ser que en un año? No sé, quizás estos eran algunos que no estaban parte de esa promesa. Quizás prometieron, pero al final nunca hicieron nada para corregir lo que estaban haciendo. Al fondo, no ha pasado mucho tiempo, volvieron a los mismos problemas que Nehemías encontró cuando llegó a Jerusalén en Nehemías capítulos 2 y 3. El error de Israel no fue en hacer las promesas. Era correcto prometer obedecer a Dios. El error fue en no cumplir con esas promesas. Con el paso del tiempo, nuestra pasión para Dios muchas veces disminuye. Y por lo tanto, las distracciones de la vida se aumentan. Quitamos nuestros ojos de Dios y así de fácil volvemos a nuestros hábitos antiguos. En versículo 3, ellos estaban tolerando, invitando básicamente a convivir con ellos gente incrédula. Sería muy parecido a que si como iglesia dijéramos: vengan todos, vengan a la iglesia. No me malentienda, la puerta está abierta para cualquier persona. Pero anticipamos que cuando lleguen van a llegar de una forma ordenada y respetuosa. Si llegan algunos jóvenes y andan puro diciendo garabatos durante todo el culto, diciendo chistes mientras yo estoy predicando, creo que un hermano se va a sentar justo al lado de ellos y va a decir: pórtense bien o les echo afuera. ¿Por qué? Porque ellos pueden venir, pero pueden venir para aprender, no para que su comportamiento tenga una influencia negativa en nosotros. Y quizás más que eso se asemejaría a que si gente incrédula, gente mundana llegara a la iglesia y los hiciéramos miembros y les diéramos responsabilidades aquí en la iglesia. Eso es precisamente lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Gente que no creía a Dios, versículo 3, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Estos extranjeros se habían llegado a Israel, se habían casado con el pueblo de Israel, con miembros, con personas israelitas, pero en vez de ellos, los extranjeros, conformarse a la religión verdadera, a la religión israelita, ellos insistieron en que sus familias siguieran la religión de ellos. Entiende por favor la diferencia. Los incrédulos están bienvenidos, pero no vamos a someternos a sus influencias. Vamos a proteger el grupo que somos, seguidores, hijos de Dios, para que nosotros mismos seamos la influencia que va a dirigir esta iglesia. En versículos 4 y 5, Eliasib, el sumo sacerdote, había invitado a Tobías. Acuérdate, Tobías era uno de los enemigos principales de Nehemías y la construcción de Jerusalén, de los muros de Jerusalén. Había invitado a este Tobías, a este enemigo del pueblo de Dios, al templo, y le había hecho un departamento donde debían haber atesorado las ofrendas. Un lugar que estaba dedicado para el tesoro de las ofrendas. Eso es el versículo 4 y 5. Le habían hecho una grande cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, y da una gran lista en versículo 5. En vez de ocupar este espacio que ha sido dedicado para el propósito de Dios, han invitado al enemigo para que se hiciera un departamento ahí. ¿Qué ha pasado en un solo año o menos?
En versículo 10, el pueblo dejó de traer las porciones de los levitas, es decir, dejaron de ofrendar para el sustento de los ministros. Y por lo tanto, los levitas, el versículo 10 dice, los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Volvieron a su casa en el campo. ¿Por qué? Porque no tenían cómo comer. Tenían que volver a trabajar sus tierras y no podían trabajar en la casa del Señor. ¿Y qué es lo que ellos habían prometido hacer? Vamos a dar la ofrenda para el sustento. En menos de un año se olvidaron de esa promesa. Versículo 15, el pueblo estaba haciendo actividades en el día sábado que estaban prohibidas, estaban trabajando, estaban pisando los lagares, cargaban gavillas, cargaban asnos con vino, etc. Pero Dios había dicho, el día sábado es un día santo. Sería parecido a que si yo me fuera a los Estados Unidos por un año y vuelvo y encuentro el día domingo, nadie viene al culto. Y voy y los encuentro todos tirados en la playa. No voy, obvio, pero un día verano, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué están haciendo? Si prometieron que iban a ser fieles a los cultos, ¿qué pasó? Eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. En versículo 23, algunos se habían casado con extranjeros. Y eso estaba prohibido bajo la ley de Dios, pero también prohibido por la promesa que ellos hicieron, porque estas naciones eran idólatras. Vuelvo a la pregunta, ¿hay algunas promesas que has descuidado? A nosotros nos parece horrible que ellos no cumplieron con sus promesas, pero cuando nosotros no cumplimos con nuestras promesas es que son detalles menores. No, en los ojos de Dios, Dios está tan ofendido cuando nosotros desobedecemos que nosotros estamos ofendidos de que ellos habían desobedecido. La realidad es que no somos muy buenos en guardar nuestras promesas. Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 y 5 dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada en los insensatos. Eso significa necio. Alguien que promete y no cumple, la Biblia dice, es un insensato, es un necio. Cumple lo que prometes. Luego el versículo 5 dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Pero entiende, por favor, Dios quiere que prometas. Solo quiere que prometas y cumplas. Cumple tu promesa. Vemos la realidad de la promesa y vemos también la reprensión necesaria. Nehemías estaba molesto y dolorido. La Biblia dice en el versículo 8, me dolió en gran manera. Me dolió algo quizás parecido a cuando vi que el furgón otra vez presentaba fallas. No, Señor, si yo luché y luché y luché y por fin ganamos la victoria y así de fácil volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede ser? Tal vez no te gusta el estilo de Nehemías. Tal vez no te gusta lo que hace. Pero recuerda, él entendía el peligro del pecado que había entrado en el pueblo. En versículo 8 expulsó a Tobías, el que tenía su departamento en la casa de Dios, y lo expulsó con sus muebles. Dice ahí, eché a todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la cámara. Ahora otra vez, yo no creo que voy a tener ese estilo, pero él básicamente entró y empezó a sacar la ropa, sacar los muebles, todo para afuera, para afuera, para afuera. Lo que él hizo es algo parecido al momento cuando Jesús limpió el templo. A veces es válido estar indignados por el pecado y la difamación de lo que debería ser sagrado. Quizás algo parecido a que si yo me voy y en un año más veo que Juan se instaló en la casa, ahí quizás me meto para echar sus muebles. Juan es el que había tomado la propiedad por varios años hasta que lo pudimos tener. En versículo 11, Nehemías retó a los líderes, dice los magistrados, pero aquí básicamente los líderes políticos, el alcalde, el gobernador, los voy a retar porque ellos también tienen culpa aquí. Versículo 17, retó a los señores, con eso quiere decir que retó a los empresarios, los líderes comerciales. En versículo 25, retó y condenó a los que habían dado a sus hijos en matrimonio con personas y naciones idólatras. Les quitó pelos también, dice. Otra vez, yo no pienso venir a tu casa y empezar a jalar pelos, van a llevar los carabineros y con todo derecho. Pero Nehemías vivía en otro tiempo cuando eso era parte de su cultura, que él podría expresar su indignación de esa forma. Tomó acciones prácticas para confrontar el pecado que había entrado. No se puso en algún púlpito en algún lugar y empezó a predicar. Usó la autoridad que él tenía en esa nación. En ese sentido, Día de Padres, puedo hablar a los padres por un momento. Cuando hay pecado en tu familia, en tus hijos,
No simplemente les grites. Haz algo, toma decisiones concretas para cambiar las decisiones que ellos han tomado. Quizás no recomiendo arrancar pelos, pero hay acciones concretas que puedes tomar. Si el niño pasa demasiado tiempo jugando videojuegos cuando debería estar obedeciendo, bien puedes tomar ese videojuego y echarlo a la calle. Tomarle un martillo si fuese necesario. Si el niño, está usando el celular para motivos que no debería usar, y llegando a la adolescencia, por favor entienda el peligro que existe con un celular. Más vale echar ese celular en la basura que dejar que el niño siga tomando las decisiones que están alejando su corazón de Dios. Como padres tenemos autoridad en nuestros hogares y deberíamos ejercer esa autoridad, aun si parece ser de una forma drástica, para preservar la pureza, la santidad de nuestro hogar. Volviendo a mis notas, todos debemos estar abiertos y receptivos también a la corrección de Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Si estás siendo castigado por Dios, podemos gozarnos al recordar, al saber que Dios me trata como hijo. Yo soy hijo de Dios. Este castigo duele, pero es un recuerdo que soy hijo de Dios. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Y en versículo 10 dice que Dios nos castiga para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Si Dios en algún momento llegara a echar tus muebles a la calle, llegara a arrancar tus pelos, es una demostración de la gracia y la misericordia de Dios, que Él sigue corrigiéndonos, sigue recordándonos de lo que es correcto en nuestras vidas. Ahora, la corrección de Dios muchas veces viene por mensajeros distintos. En este caso vino por un profeta, algo parecido quizás a un pastor, pero muchas veces también la corrección de Dios puede venir por medio de los carabineros. Si andas descuidando la ley civil y los carabineros vienen para darte la corrección que necesitas, agradece que hay un Dios que ha establecido poderes, que ha establecido leyes para que podamos vivir de una forma tranquila. Ahora, ¿siguen siempre las leyes? ¿La ejecutan de una forma paralela? No. Y por eso nos quejamos cuando a nosotros nos dan la sanción y a otros no. Cuando a nosotros nos castigan y hay ladrones que no les pasa nada. Está bien estar molesto, pero esté molesto con tu propia decisión. Porque si hubieras obedecido la ley, no te hubiera resultado de esa forma. Muchas veces la corrección de Dios podría venir por medio de tu jefe. Si flojeas en el trabajo, si engañas en el trabajo y encuentras que pierdes tu trabajo, no eches la culpa a Dios, reconoce que es una consecuencia que mereces a causa de tus propias decisiones. Pero yo encuentro que los mensajeros más potentes a veces son los individuos más pequeños. Nunca quizás voy a olvidarme de un momento y con nuestros niños unos en particular más que otros, les estamos enseñando siempre que no griten, que cuando quieren expresar algo que lo expresen de una forma tranquila. Sin embargo, como padres, a veces nosotros gritamos, a veces nosotros nos olvidamos de que deberíamos expresar lo que queremos de una forma tranquila. Y en una ocasión levantamos la voz contra uno de nuestros hijos y ese hijo llorando dijo: pero nos dijiste que no deberíamos gritar. Sí, perdón, lo siento. Tienes toda la razón, no hay cómo justificar lo que yo hice. Gracias Dios por ese recuerdo. Los mensajeros más pequeños a veces son los mensajeros más potentes. Otras veces la corrección de Dios puede venir desde el púlpito. Durante un sermón quizás vas a pensar que yo te estaba espiando durante la semana. No es así. Es que la palabra de Dios nos habla directamente. No he dejado de fascinarme de las veces que yo predico un sermón y durante la semana quizás 5 personas, no es que siempre sucede, pero 5 personas me van a comentar que estaban pensando en un detalle del sermón que mencioné y que a ellos les hablé. Y casi siempre las 5 personas mencionan 5 detalles totalmente distintos. ¿Por qué? Porque esa verdad era para esa persona, y esa verdad para esa persona, y esa verdad para esa persona. Llegamos al banquete de la palabra de Dios y hay comida para todos. No es nuestra responsabilidad corregir a todos y todo lo que vemos en la sociedad en general. Pero eso era la responsabilidad de Nehemías. Dios lo había colocado ahí para precisamente ese propósito. Por lo tanto, tu autoridad
ejércela, ocúpela como Dios quiere. Vemos el recuerdo de la promesa, la reprensión necesaria, pero luego vemos la renovación que sucede. ¿Qué sucede a causa de todo esto que Nehemías hace? Bueno, primero, Tobías fue expulsado. Él ya no va a seguir profanando la casa de Dios. En versículo 12, toda la nación volvió a traer las ofrendas para los levitas y Nehemías ordenó a quienes las custodiaran, contadores básicamente. Note versículo 13, dice: y puse por mayordomos de ellos a Selemías sacerdote y a Sadoc escriba, y de los levitas a Pedaías, y a mano de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles. Quizás el error que Nehemías cometió antes de ir a hablar con el rey fue no dejar personas a cargo. O quizás dejó las personas a cargo que no eran las personas correctas. Quizás eran personas populares. Quizás eran personas inteligentes. Quizás eran personas con talento. Pero no eran personas fieles. Hay una aplicación importante aquí para nosotros como iglesia. Amén. Mientras que buscamos otras oportunidades para liderazgo y servicio, la cualidad más importante es esa: que sean personas fieles. La Biblia nos da otras cualidades, sí, que también son importantes porque la Biblia los menciona, pero tienen que ser fieles. Si alguno dice: yo quiero que Dios me use de una forma más grande, Dios está esperando que primero seas fiel a lo que ya te ha dado, que cumplas con tu promesa, que obedezcas a su palabra. En versículo 22, Nehemías restauró la santidad del sábado, cerró la puerta, no dejó que nadie entrase ni saliera, y luego amonestó a los vendedores que vinieron como quiera y no vinieron más. Tal vez al pueblo no le agradó todo lo que estaba sucediendo, pero muchas veces el avivamiento nos hace sentirnos mal. Hemos desarrollado hábitos malos y es incómodo crear hábitos nuevos, tal como empezar una dieta nueva. Nadie quiere empezar una dieta nueva. Nehemías vio que había peligro. Existía el peligro de volver a vivir como vivían antes de que llegase a Jerusalén, antes de que Dios les bendijera con una relación restaurada. Y entiende, por favor, que aunque eres hijo de Dios, también existe el peligro de que vuelvas a vivir como el viejo hombre que antes era. Existe el peligro de que vuelvas a andar con el mundo donde antes andabas, si no te acuerdas de las promesas que has hecho con Dios. Aunque no era cómodo para Israel, tampoco para Nehemías, era lo necesario. A veces tenemos que estar incómodos. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, yo no sé tú, pero para mí tomar un serpiente de juguete no me incomoda. Tomar un serpiente verdadero, aun si me dicen que no me hace nada, me incomoda un poco. La Biblia no es de juguete. La Biblia es viva y eficaz. Es decir, logra lo que quiere lograr. Y es más penetrante que toda espada de dos filos. Muchas veces nosotros ponemos caras de santos, pero Dios conoce el corazón. Los hermanos en la iglesia quizás no conocen el corazón, pero Dios conoce el corazón. Y con el poder de la palabra de Dios, Él puede penetrar cualquier cara que pones, cualquier disfraz que te has colocado. Él llega a tu corazón y te habla. Luego dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quizás no es la idea precisa que el versículo quiere comunicar, pero es la idea que yo entiendo de esa palabra partir. Partir significa separar. La palabra de Dios va a llegar a tu vida, y cuando llega a tu vida va a separar algunas cosas de tu vida. Amén. Tal como una persona que viene a una pieza para ordenar, ¿qué hace cuando ordena la pieza? Separa las cosas. Algunas cosas en su lugar, otras cosas en su lugar y otras cosas en ningún lugar porque no corresponden. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en tu vida. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero pastor, si yo no he hecho nada malo, Dios también sabe lo que has pensado, lo que has deseado hacer. Y la palabra de Dios penetra para renovarnos, para restaurarnos en una relación correcta con Dios.
Hace varias décadas había un evangelista conocido en los Estados Unidos como Dwight Moody. Y él tenía muchas campañas evangelísticas, creo que los llamaba campañas de avivamiento. Y alguien algún día le preguntó, mire, si el avivamiento funciona, ¿por qué tienes que tener otro avivamiento? Y él preguntó, ¿cuántas veces te bañas a la semana? Bueno, varias porque me ensucio. Por lo tanto, necesitamos varios avivamientos, porque también nos ensuciamos. Y necesitamos que Dios nos limpie, que nos cambie, que nos restaure a lo que debemos ser. Vemos también, creo por último, el recuerdo esperado. Ahora no estamos hablando de la nación. Nehemías viene, recuerda a la nación de su promesa, reprende a la nación por su pecado, renueva a la nación a una relación correcta con Dios. Pero ahora estamos hablando principalmente de Nehemías. En el proceso de todo esto, Nehemías oró a Dios en versículos 14, 22, 29 y 31. Dijo, Dios, acuérdate de mí y lo que he hecho. Ahora, no es que la obediencia de Nehemías le ganó más favor con Dios, sino que él entendía, yo estoy sacrificándome y hay un Dios justo que juzga toda la tierra y también va a juzgarme a mí. Y la Biblia dice, a quien mucho se le ha sido dado, mucho le será exigido. No sé la traducción precisa al español. Él reconoce, Dios me ha colocado en esta posición, me ha dado mucha responsabilidad y Él espera que yo ejerza esta responsabilidad, yo ejerce esta influencia de una forma correcta. Amén. Dios, acuérdate, estoy haciendo todo lo posible para seguir tu voluntad. Él está diciendo, yo tengo una conciencia limpia. Yo he cumplido con mi parte. Parecido a Pablo cuando dice, he peleado la batalla, he cumplido la carrera, he guardado la fe. No me acuerdo el orden en que lo dice. Yo tengo una conciencia limpia porque yo sé que yo hice lo que Dios pidió de mí. Nunca es fácil enfrentar a una persona con sus pecados. Quizás como pastor enfrentar a un miembro con sus pecados. Quizás como padres enfrentar a tus hijos, especialmente cuando ya son adolescentes, son más grandes con sus pecados. Nunca es fácil. Nehemías tenía que pagar un precio para servir a Dios. Yo no creo que él le gustaba echar a Tobías. No creo que le gustaba jalar pelos de algunos de los israelitas. Pero sabía que era su responsabilidad y por lo tanto obedeció. Muchas veces pensamos en el mayor logro de Nehemías como lo que hizo en su ministerio físico de reconstruir los muros. Pero su mayor ministerio fue espiritual. Más que reconstruir los muros, estaba reconstruyendo las personas y trayéndolos a un punto de avivamiento espiritual. Entiende por favor que su motivo en todo esto no fue gloria personal, fue la gloria de Dios. Él entendía que al hacer esto, él no iba a ser el hombre más popular. Él entendía que al hacer esto no iba a ganar ninguna elección política, pero él entendía que esto era la responsabilidad de Dios y él iba a obedecer a Dios para la gloria de Dios en vez de la gloria propia. Su motivo no tan solo fue la gloria de Dios, sino también fue el bien del pueblo. Sabía que el pecado los destruiría. No es fácil presentar el Evangelio e informar a una persona que han ofendido a Dios, que todo lo que han creído, la religión falsa, les va a llevar directo al infierno. No es fácil, pero alguien tiene que confrontarlos para su bien. Aunque no sea fácil, especialmente con nuestros seres queridos, es necesario. Veo también su expectativa. Él busca la aprobación y los premios de Dios. Versículo 14, por ejemplo. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en el servicio de ella. En Mateo capítulo 5 Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y creo que aunque Jesús no había dicho eso todavía, Mateo capítulo 5 versículo 7, aunque Jesús no había expresado esas palabras todavía, Nehemías entendía ese principio de Dios. No es una regla nueva que Jesús inventó en Mateo capítulo 5, versículo 7. Es algo que siempre ha sido parte de Dios. Dios siempre ha deseado
que los misericordiosos obtengan misericordia. Y Nehemías está diciendo, acuérdate de mi misericordia, para que yo también reciba la misericordia tuya. En Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ellos ya tienen su recompensa. Lo que Jesús está expresando, lo que haces, no lo hagas para que otros te vean. Amén. Si vas a orar, no lo hagas para que otros te vean. Si vas a cantar, no lo hagas para que otros te escuchen. Si trabajes en el templo, no lo hagas para que otros te alaben. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, voy a insertar mis palabras, o hacéis cualquier otra cosa. Cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Lo que hacemos, no lo hagamos para la aprobación de los hombres. Hagámoslo reconociendo que hay un Dios que ve todo. Amén. Y Él está tomando cuenta. Él recompensará conforme a lo que sea correcto. Si tú buscas fama, si tú buscas reconocimiento, una posición en la iglesia, etc., estás sirviendo a Dios con los motivos equivocados. Quizás más bien ni estás sirviendo a Dios, estás sirviéndote a ti mismo. En Lucas 18, 29 y 30, Jesús les dijo, de cierto os digo, que nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o esposa, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. Él no está diciendo que si dejas a tu esposa para causa del ministerio vas a recibir muchas más esposas. No es lo que está diciendo. Está diciendo que si no estás dispuesto a hacer algunos cambios en tu familia en obediencia a la voluntad de Dios, quizás quieres preservar tu idea de una familia feliz. Al buscar preservar tu idea, no la vas a encontrar. Pero si dejas tu idea a un lado para seguir la voluntad de Dios, vas a recibir mucho más de lo que imaginabas. Amén. Para tu hogar. Mucho más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. No se refiere a que ganas tu salvación, sino que se refiere que no tan solo hay recompensas ahora, sino también hay recompensas futuras. Para el que dice, Señor, lo que pides, lo voy a hacer. Aunque me cueste, lo voy a hacer. Quizás ahora mismo te lo voy a prometer, Señor, pero mañana y pasado y a la semana siguiente y el mes y el año y la década siguiente voy a seguir obediente a tu palabra. Y Señor, si me alejo de tu palabra, manda corrección a mi vida. Saca mis pelos si fuese necesario, para que yo pueda renovar mi relación contigo y mantenerme donde quieres que esté. Al principio de este libro, Nehemías no era profeta ni sacerdote. Aunque más adelante habló al pueblo con la autoridad de Dios, parece que realmente nunca era profeta ni sacerdote. Nunca entregó un mensaje directo de Dios. Fue un obrero común quien vio una necesidad, se ofreció a Dios para ser usado para cumplir con esa necesidad y Dios le dio más de lo que esperaba. Sacrificó toda su comodidad, tomó grandes riesgos, sirvió a Dios, entendiendo que tal vez nunca tendría el premio aquí en la tierra. Pero mire lo que logró y note cómo todavía hoy, aquí en la tierra, seguimos hablando de y estudiando lo que Nehemías logró por medio de su obediencia a Dios. ¿Qué tal tu vida? Quizás no eres una persona en tus propios ojos o en los ojos de otras personas, una persona con muchos dones espirituales. Quizás no eres una persona con una posición visible dentro de la iglesia, pero Dios puede usarte también. Amén. Quizás no vas a reconstruir el muro de Jerusalén, pero quién sabe lo que Dios quiere lograr con tu vida. Lo primero que Él necesita de tu vida es tu obediencia. Y la primera obediencia al Evangelio. Si hay alguien aquí que cree que va a ganar el cielo por ser una buena persona, te estás engañando. El Evangelio, la verdad de la Biblia, nos dice que tus pecados son tan grandes que ninguna cantidad de autorreforma
va a darte entrada al cielo. Ninguna cantidad de esfuerzos humanos te podría dar una relación con Dios. Y por eso Jesús vino, murió en la cruz, para pagar la deuda de tus pecados, para ofrecer el único pago que puede cumplir con los requisitos justos de Dios para tu pecado. Murió en la cruz para que todo aquel que en Jesús cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora simplemente tienes que obedecer y creer el Evangelio. Los que hemos creído el Evangelio, Dios todavía pide nuestra obediencia. Obediencia a su voluntad claramente revelada en su palabra, y obediencia a su voluntad que Él nos dirige cada día por medio del Espíritu Santo. Pide, claro, que hagamos promesas de obediencia, pero demanda que cumplimos con esas promesas. Cada uno de nosotros podemos tener avivamiento, pero requiere humildad. Nehemías fue un hombre extraordinario, simplemente porque se sometió a la voluntad de Dios para la gloria de Dios. ¿Qué tal tú? ¿Puedes someterte hoy, ahora, a la voluntad de Dios? Voy a orar. Quizás usted puede orar también, hablar con Dios para expresar lo que hay que expresarle a Él. Señor y Padre, gracias por tu palabra, que nos habla, que nos convence, que nos cambia. Señor, gracias por el testimonio de Nehemías, pero también por el ejemplo de Israel, que al fondo son un espejo de la mayoría de nosotros, que quizás nos alejamos de ti, luego escuchamos tu palabra y volvemos a ti, y luego de pronto volvemos a alejarnos de ti. Señor, no queremos seguir en ese ciclo, queremos ser fieles, queremos ser totalmente rendidos a tu voluntad. Y te pido, Señor, te ruego que obres en cada uno de nosotros, que nos apartes del mal, que nos dediques, nos santifiques, nos separes solamente para tu propósito. Pero, Señor, reconocemos que eso depende de nosotros también, de nosotros ser obedientes, de nosotros cumplir con lo que usted pide de nosotros. Haz la obra que solo tú puedes hacer. En cada uno como individuos, pero Señor, como iglesia de varios individuos juntos, ¿qué es lo que podremos lograr por ti? Espero un día poder saberlo, porque hemos sido obedientes. Espero poder un día llegar y decir, todo esto se hizo simplemente porque nos sometimos a tu voluntad. Sigue usándonos, sigue cambiándonos, sigue dirigiéndonos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te pido, te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir, Dios, tienes toda la razón.
Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.